y vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, verso 3 en adelante. Apocalipsis 8, 3 en adelante dice así en el nombre de Jesús. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. En el medio del silencio, después de la apertura del séptimo sello, lo recuerda, ya hablamos de ello, amén. Incienso y las oraciones de los santos suben a la presencia de Dios. Esto era un clamor de los que fueron martirizados y aquellos que todavía estaban bajo una terrible persecución aquí en la tierra. En las enseñanzas pasadas hemos visto acerca del rapto de la iglesia. La enseñanza pasada vimos acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, amén, lo que representan los colores de esos caballos, que representan, amén, y veíamos todas las calamidades que vienen después del rapto de la iglesia, amén. Ahora estamos viendo que de los que se quedan en el rapto, de los que se quedan, amén, hay algunos que claman a Dios durante ese tiempo todavía, amén. Y en Apocalipsis 6 y el verso 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mucha gente se va a dar cuenta después del rapto de la iglesia, se van a dar cuenta, amén, del error de haber vivido a medias con Dios, amén, no haberse entregado totalmente. Amén. Mucha gente se va a dar cuenta del error que cometieron al caminar solo un tiempo con el Señor y después volver atrás. Mucha gente que se va a quedar, amén, se va a dar cuenta, amén, que después del rapto de la iglesia, para los gentiles ya no hay esperanza, amén. Es para los judíos. Los judíos son un pueblo que Dios escogió desde el tiempo de Abraham y que siempre ha mostrado su amor y su misericordia con ellos, amén. Era su pueblo escogido, amén. Y todavía después del rapto de la iglesia, que es ahí donde termina la séptima dispensación de Dios, amén. La sexta dispensación de Dios con los hombres, y algunos no aceptan que hay una séptima y octava dispensación. Algunos de la sexta dispensación, que es el tiempo de la gracia, se brincan a la séptima dispensación, que es el tiempo del milenio. Pero yo le quiero decir que en la palabra de Dios yo observo que hay una dispensación más entre Dios y los hombres. Esa dispensación es breve, muy breve. La Biblia la describe tan breve como 7 años, amén. Y es el tiempo de la gran tribulación, y es cuando la iglesia está en lo que es conocido como las bodas del Cordero con el Señor, amén. La iglesia que fue arrebatada, fue levantada en el día del rapto, amén. Y están con el Señor, y todas las calamidades que vemos desde el día de ayer, hablando de los jinetes del libro de Apocalipsis, amén, los 4 jinetes, los 4 caballos y todo lo que representa ello, eso lo vive en las personas que se quedan después del rapto, amén. Ahora, cuando se quedan y ese ser que se descubre, amén, que está representado por el caballo blanco, amén, que representa paz, que representa estabilidad, que representa progreso para un mundo devastado, amén. Ese personaje, después de un cierto tiempo, amén, se quita la máscara, la careta, y entonces descubren quién es verdaderamente, amén. Y es nada más y nada menos que el diablo disfrazado, amén. El diablo ahora encarnado, amén. Decía ayer que quien no cree que Jesucristo es Dios va a terminar creyendo, amén, que el diablo es el anticristo, amén. Entonces no hay necesidad de llegar a todo ese tiempo, no hay necesidad de llegar a esta etapa, amén. Ahorita que es el tiempo de la iglesia, todavía usted puede arrepentirse, lavar sus pecados y irse con el Señor cuando venga por su iglesia. ¿Qué pasa con los que se quedan? Aquí lo dice Apocalipsis 6 y el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, vea, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es evidente por esto que y algunas otras circunstancias que muchos serán martirizados en el tiempo de la gran tribulación, serán martirizados por causa de su fe. Amén. Y vamos a verlo precisamente aquí en este estudio. En Apocalipsis 20 podemos leer, busque el verso 4. Apocalipsis 20 y verso 4 dice que ellos serán decapitados incluso. Amén. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que todavía algunos van a poder pasar o rebasar el tiempo de la gran tribulación y entrar al tiempo del milenio para estar con Cristo. Pero hermano gentil, tú que me escuchas, tú que no eres judío, no te alegres mucho, porque yo descubro en la palabra de Dios que para el pueblo gentil, amén, la oportunidad ha sido desde hace 2000 años, en el día de Pentecostés, cuando por primera vez se predicó el arrepentimiento, amén. Como que en ese día, en ese tiempo, el reloj espiritual de Dios se detuvo un poco para los judíos y se enfocó en los gentiles. Pero resulta que después del rapto de la iglesia, el reloj de Dios vuelve a caminar y ahora el enfoque de él es hacia los judíos y no hacia los gentiles, porque la iglesia ya fue levantada, amén, ya tuvimos nuestra oportunidad. Ahora, veamos algunos versículos, amén, y quizás estés de acuerdo conmigo y quizás no, amén. Pero vamos a ver algunos versículos que confirman lo que te estoy diciendo, amén. Dice, les son dadas vestiduras blancas, lo cual de nuevo son las acciones justas de los santos. Su clamor de hasta cuándo es un clamor y lamento que el pueblo judío tuvo por muchos años cuando pecaban y se arrepentían y volvían a pecar y venía el juicio de Dios. ¿Y hasta cuándo, Señor, te vas a acordar de nosotros? Eso sucedió cuando estuvieron en Egipto, incluso, amén, bajo la esclavitud, bajo los egipcios, amén, y el clamor de ellos llegó a la presencia de Dios y dice que levantó, amén, un libertador de entre ellos y fueron liberados. Y así al paso de la historia, eso lo vimos en Apocalipsis serie 1. Usted lo puede ver, amén, como al paso de la historia del pueblo judío. En la serie 2 igual se habla un poco de historia del pueblo judío, como de vez en cuando ellos caían, amén, por sus pecados, por sus rebeliones, porque se alejaban de Dios y caían en esclavitud o en dominio por otras naciones, clamaban a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Él los liberaba. Ese clamor se oye precisamente en ese tiempo, en ese día, amén, cuando la iglesia es levantada y los judíos se quedan junto con muchos gentiles igualmente a sufrir la gran tribulación, amén. ¿Hasta cuándo? Es un clamor, es un lamento muy característico del pueblo judío, amén. Y eso fue a través de generaciones y generaciones. Ellos han de descansar hasta que sus consiervos y hermanos sean muertos como ellos. Estos pueden ser creyentes judíos igualmente, quienes aceptan a Cristo después del rapto de la iglesia, amén. O sea, judíos que acaban aceptando a Cristo. En Apocalipsis 7 dice el verso 9 en adelante, amén. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Otra señal, amén, que caracteriza a los judíos es las palmas en las manos. Ellos adoraban a Dios con palmas en las manos. Ellos incluso cuando Jesús entró y reconocían, bendito el que viene en el nombre del Señor, amén, tendían palmas para que pasara el burrito donde iba montado el Señor Jesús, amén. Es una exclamación de júbilo, de adoración, amén, el uso de las palmas, amén, de los judíos. Y dice la Escritura
que se les ve, amén, después de pasar de ese tiempo de tribulación, amén, se les ve adorando a Dios con palmas en las manos. En Apocalipsis 7:14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Veamos cómo lo hicieron, amén. Veamos de qué manera es que ellos emblanquecieron sus ropas. En Apocalipsis 15 y el verso 2 y 3 nos dice algo al respecto, amén. Dice de los judíos que ellos habían alcanzado la victoria sobre la bestia y cantan el cántico de Moisés y del Cordero, amén. Vea que sigue dando detalles acerca de que esos que salen de la gran tribulación, amén, en esa breve, corta dispensación de Dios con los hombres, sobre todo con los judíos, amén, son judíos. Son judíos que han salido de la gran tribulación. Estos tres grupos, amén, de creyentes en Cristo dieron sus vidas por la palabra de Dios y por su testimonio, y los encontramos mencionados. Vamos a verlos detenidamente. Apocalipsis 24. Vea que son tres grupos. De Apocalipsis 24 dice, y vi las almas de los decapitados. Pastor, ¿cómo vamos a poder cruzar si alguien se queda en la gran tribulación? Una manera es dejándose decapitar, amén. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Luego el otro grupo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ahí lo dice Apocalipsis 24. Primero los que se dejaron decapitar. Luego los que no, amén, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Cómo lo lograron? Quizás huyendo por los montes, las cuevas, yo no sé dónde, como en el tiempo de la persecución hace 2000 años para los primeros cristianos, amén. Quizás de tal manera algunos logren huir a los montes. Mateo 24 dice, huyan a los montes, amén. ¿Cómo lo lograrán? Yo no sé, pero dice que se van a ocultar y no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Y el tercer grupo, dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, el primer grupo, los que se dejaron decapitar. El segundo grupo, amén, los que, me imagino que en ese tiempo con armas en mano van a decir, ¿adoras a la bestia o muerte? Pues muerte, ahí están, se dejaron decapitar. Ese es el primer grupo, que van a ver al Señor todavía, son judíos, amén. El segundo grupo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, esos no los agarraron, huyeron, escaparon, se escondieron, no adoraron a la bestia. Y el tercer grupo, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en su mano, y ni bebieron, dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea que van a cruzar, van a salir todavía de la gran tribulación esos tres grupos de personas, amén. Los que no recibieron la marca en sus frentes, amén. Apocalipsis 13:8, toma nota de esta cita bíblica. Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ese es el número que ellos van a tratar de implantar o en la frente o en la mano derecha, amén. Ahora, hay muchas maneras de poderlo poner, ese número. Los antiguos utilizaban, decía mi abuelo, vamos a herrar a los animales, amén, a ponerle un fierro caliente, amén. Lo calentaban en las brasas y ponían ese fierro a los animales, amén, y de ese modo quedaban marcados con la S de salgado, amén. Tuvo mucho ganado mi abuelo, por cierto, y recuerdo cuando era niño yo haber visto esa escena de cómo tiraban a ese animal tierno todavía, pequeño, lo marcaban, y ya cuando crecía pues esa marca no se le borraba, y de esa manera identificaban quién era el dueño, amén. Entonces va a haber una marca que van a poner, y esa marca dice la escritura que es el 666. Ahora, en estos últimos tiempos, usted no ve los números, ve códigos de barras, pero ahí están los números escondidos en códigos, amén. En estos tiempos, bueno, es tan sencillo y tan simple, amén. Tuve una mascota hermosa, que por cierto me la regaló un pastor, hermano Scott Jeffrey, amén. Y ese animalito
tenía un chip y yo no sabía. Y en una ocasión se enfermó, lo llevé al veterinario y el veterinario solo pasó un escáner y dijo, oh, tiene chip, qué bueno, porque ahí viene todo su historial, vea. Y le dije, eso es grande, ¿cómo es? No, dijo, es del tamaño de un arroz, dijo, esa cosa que le ponen a las mascotas, del tamaño de un arroz, dijo. Y ahí viene toda la información de este animalito. Yo no sabía la información, el hermano me lo regaló y no me había avisado que tenía ese chip puesto, amén. Se da cuenta en los últimos tiempos qué sencillo, qué fácil sería, amén, poner algo en el ser humano, amén, y sin que se vea incluso, amén. Bueno, dice Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Así es de que, amigo, hermana y amiga que me escuchas, hermano, hermana en la fe, vivamos para Dios, consagremos nuestra vida al Señor, amén, y vivamos confiadamente sabiendo, amén, que la ira de Dios no es para sus hijos, amén. La ira de Dios es para aquellos que viven en rebeldía, en desobediencia, amén. La ira de Dios, amén, va a ser algo terrible. Te pido en el nombre de Jesús, en esta hora donde estás, amén, no importa qué hayas vivido en el pasado, no importa qué hayas hecho hasta este día, hasta este momento, si en esta hora tú te arrepientes de tus pecados y decides rendir tu vida al Señor Jesucristo, amén, vivir para Él, amén, es tan sencillo arrepentirte y lavar tus pecados, amén, vivir para Él y no vas a vivir esa gran tribulación. Hay promesas de Dios, amén, hay promesas para su pueblo y estamos seguros que no vas a vivir todo esto, amén. 3 grupos que van a poder cruzar, 3 tipos de personas que van a poder cruzar esa gran tribulación, pero no son gentiles, son judíos. Pastor, ¿quiénes son los judíos? Sencillo, yo sé que usted que me escucha no lee la Biblia y no sabe bien. Ok, todos los descendientes de Abraham es el pueblo judío. Amén. Si usted no viene de la descendencia de Abraham allá en Palestina, allá en Oriente, amén. Si usted no viene de esa descendencia, usted no es judío. Amén. Por tanto, amén. El tiempo para ustedes es el tiempo de la iglesia. Cuando el Señor determinó levantar apóstoles, levantar discípulos, amén, para preguntar al pueblo gentil, amén, para predicar al pueblo gentil, porque los judíos desde aquel día le rechazaron, amén. Mas sin embargo, siendo su pueblo amado, todavía en el tiempo de la gran tribulación, les da oportunidad a los judíos, amén, y ellos van a poder atravesar, uno, o dejándose decapitar, amén, porque no es que los quieran decapitar, es que quieren que adoren al anticristo, pero como ellos no quieren adorar al anticristo, les toca guillotina. Dice en Apocalipsis 20 que todavía se va a ver a ellos, amén, en el milenio. Ahora, la guillotina, o bien, amén, escaparon, huyeron a los montes, amén, se escondieron, amén, no se inclinaron ante la bestia, amén. Y número 3, los que quizás fueron detenidos, escaparon, yo no sé, pero el caso es de que no dejaron que les pusieran, amén, la marca en su frente o en su mano derecha. Amén. Vamos a orar en esta hora. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 116 y el verso 15. El último versículo por hoy. Dice el Salmo 116 y el verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, los que murieron antes de el arrebatamiento, amén. Dice 1 Tesalonicenses que van a ser levantados primeramente ellos, porque estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y los que van a morir aún en el tiempo de la gran tribulación, estimada es ante los ojos de Jehová.